soy Gianluca Cornetta, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU, y bienvenidos a TED Talks for the Masses. En este episodio os hablaré de la relevancia que están adquiriendo las tecnologías cloud e IoT en el contexto social actual, y del por qué merece la pena considerar la posibilidad de una formación específica en estas tecnologías. Empecemos. La nueva economía digital que están haciendo es el resultado de la capacidad disruptiva que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación están produciendo a nivel mundial en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad. Entre ellas destacan Internet de las Cosas o IoT, el cloud computing y la ciencia de datos. Pero, ¿qué es Internet de las Cosas? Internet de las Cosas es un nuevo concepto que nace de la fusión de las tecnologías informáticas, electrónicas y de la comunicación. Por ello, estudiar un grado específico orientado a IoT no es lo mismo que estudiar un grado en informática, en telecomunicación o en electrónica, ya que cada uno de estos grados no atribuye a sus egresados las mismas competencias, ni tiene rasgo marcadamente multidisciplinar e intersectorial de un grado orientado específicamente a aquellas tecnologías de la electrónica y de la información que forman el ecosistema IoT. En un grado en informática se estudian modelos abstractos de programación. Por otro lado, los grados en electrónica y telecomunicación están más relacionados con el mundo físico. ¿Cómo sería posible conectar el mundo virtual de la informática con el mundo físico de la electrónica y de los sensores? ¿Y por qué esta conexión es necesaria y ventajosa para toda la sociedad? La respuesta a la primera pregunta es a través de tecnologías IoT. Por tanto, IoT constituye el pegamento que permite unir lo físico a lo virtual. El resultado de esta simbiosis es la creación de objetos inteligentes o cosas, con la capacidad de realizar de forma autónoma operaciones complejas, minimizando o incluso eliminando la necesidad de intervención humana. En suma, la tecnología IoT están orientadas a embeber en todos los objetos de nuestra vida cotidiana, electrodomésticos, automóviles, carteles publicitarios, etc., la capacidad de extraer datos del entorno en el que operan, analizarlo y tomar decisiones de forma autónoma. Un ejemplo claro de este nuevo paradigma tecnológico podría ser un coche con un sistema de aparcamiento autónomo. La respuesta a la segunda pregunta sobre el por qué este nuevo paradigma tecnológico es ventajoso para toda la sociedad es evidente. Para prácticamente todos los sectores económicos e industriales, IoT es un medio para agilizar y mejorar los procesos productivos, transformando toda su actividad interna y su cadena de valor, y para consolidar nuevos modelos de negocios emergentes a partir de las redes y el uso de los datos como fuente de valor. Pero IoT tiene implicaciones más profundas que van más allá de sus implicaciones en el sector económico e industrial y afecta a todos los niveles de la sociedad. Su efecto transformador no ha hecho más que empezar en sectores como la salud, la domótica y la educación. En la nueva sociedad interconectada que están naciendo, millones de objetos inteligentes podrán interconectarse en red intercambiando información, formando dinámicamente sistemas inteligentes y realizando de forma autónoma tareas complejas. Surge espontáneo preguntarse en qué se diferencian estas redes de objetos inteligentes de las redes de ordenadores a las que ya estamos acostumbrados. Las máquinas y los sensores no hablan el mismo lenguaje de los ordenadores. Por ello, necesitan protocolos específicos, máquina-máquina y hombre-máquina para comunicarse. Además, en la mayor parte de los casos, las redes de objetos inteligentes están diseñadas para operar en entornos hostiles, en dispositivos móviles alimentados por baterías y con una conexión a Internet de tipo intermitente y con ancho de banda muy reducido. Piense, por ejemplo, a un sistema de detección de incendios desplegado en un bosque. Todos estos requisitos funcionales son muy diferentes de los de una red convencional de ordenadores y requieren conocimientos muy específicos a nivel de diseño electrónico, de arquitectura de red, de seguridad y de protocolos de comunicación, que solo es posible abordar en un grado específico. La importancia de IoT en el futuro puede visualizarse perfectamente asumiendo que ya hay más objetos inteligentes conectados a Internet que personas, y estos se incrementarán exponencialmente en los próximos años.
Esta proliferación de dispositivos interconectados implica nuevos retos tecnológicos, ya que la cantidad de datos manejados por esta red enorme de dispositivos necesita una infraestructura específica para su almacenamiento y análisis. Es aquí donde entra en juego el cloud. En la infraestructura cloud se centraliza el almacenamiento, el análisis y el procesamiento de los datos recogidos por las redes de objetos inteligentes. La creciente proliferación de datos y su complejidad están dando lugar al término Big Data, que representa la continua expansión de los datos en términos de volumen, variedad y velocidad de proceso y veracidad. El Big Data precisa técnicas de captura, análisis y de procesamiento específico de datos basado en técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para extraer de esta gran cantidad de datos heterogéneos información relevante y ayudar a las empresas o a los usuarios en la toma de decisiones. En suma, el Big Data es una tendencia transversal que propicia el desarrollo de sistemas de información en diferentes ámbitos, como por ejemplo en salud, clima, eficiencia energética, seguridad de los alimentos, sistemas de transporte inteligente y ciudades inteligentes, entre otros. La velocidad con la que avanzan las nuevas tecnologías y los modelos de negocios digitales hace que los perfiles más demandados el año pasado ni siquiera existiesen hace una década. En este sentido, la sociedad se está preparando para empleos que no existen todavía y para consumir productos y servicios que no se han demandado anteriormente. La profundidad del cambio que se está produciendo puede caracterizarse por el impacto de algunos ámbitos que se intuye que serán clave: la generación de datos y las capacidades para su análisis profundo, la proliferación de redes con cada vez mayor capilaridad que contribuyen al intercambio de datos y a la distribución de contenidos, la interconexión de todo tipo de dispositivos y objetos inteligentes. Las nuevas redes digitales serán el núcleo de las telecomunicaciones y de la infraestructura de Internet, donde las personas, los contenidos y los objetos permanecerán interconectados. La conectividad a las redes será clave para garantizar el acceso y la distribución de los datos en un escenario de fiabilidad, sostenibilidad y eficiencia. La Universidad San Pablo CEU ofrece un nuevo grado en tecnologías cloud e IoT que abarca de forma integral y en profundidad todo el ecosistema IoT, desde el diseño de objetos inteligentes, las arquitecturas de red y los protocolos específicos máquina-máquina y hombre-máquina, ciberseguridad hasta Big Data, análisis de datos y aprendizaje automático. Este grado es específicamente orientado a la creación de nuevos perfiles de conocimientos de este ámbito que serán capaces de monitorizar nuestras empresas, nuestros productos, nuestras ciudades e incluso nuestros cuerpos, para construir modelos y sistemas inteligentes capaces de generar valor. Muchísimas gracias por su atención. Si este vídeo le ha gustado, no olvide suscribirse a este canal, poner un like y compartir este vídeo con familiares y amigos. Si está interesado en conocer más detalles sobre la oferta formativa del CEU en tecnologías cloud e IoT, no dude en contactarnos a través de los emails que se muestran en sobreimpresión. Estaremos encantados de atenderle y contestar sus preguntas y resolver todas sus dudas. Nos vemos en el próximo episodio de The Talks for the Masses.